Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del diseño algorítmico y pues vamos a comentar que un algoritmo se considera como un conjunto finito y ordenado de pasos que llevan a la solución de un problema. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? Pues se dice que un algoritmo es preciso, ya que indica el orden de realización de las acciones para dar solución al problema. Se dice que es definido porque si se sigue un algoritmo dos veces, pues se debe obtener el mismo resultado cada vez. Y es finito porque tiene una serie de pasos ordenados, lógicos, y que tiene un principio y un fin. ¿Cuál es la definición de un algoritmo? La definición se describe en tres partes. Tenemos por un lado la entrada, el proceso y la salida. ¿Qué es lo que determina la entrada en un algoritmo? Pues estos son los datos que necesitamos o los datos con los que contamos. Podríamos considerar que si vamos a realizar una llamada telefónica como en el ejemplo anterior, pues uno de los datos que necesitamos es el número telefónico. Y a veces decimos que son datos con los cuales ya contamos. Por ejemplo, hablamos de constantes que ya están predefinidas, como la constante pi matemáticamente. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso son las operaciones o fórmulas que necesitamos para solucionar el problema o encontrar el resultado. Son fórmulas que ya existen, probablemente como la fórmula para calcular el área de algún polígono, o también son operaciones que podemos crear. Si vamos a hacer la suma de dos números, pues podemos crear nosotros mismos la operación de la suma. Y en la salida, bueno, pues la salida es el resultado esperado, que normalmente es el valor que obtenemos en las operaciones que realizamos. Vamos a ver el ejemplo de la llamada telefónica. Pues se nos dice que como datos de entrada para realizar una llamada, pues necesitamos, como decíamos, el número telefónico. En el proceso tenemos marcar el número y esperar a que nos contesten. Y como salida, pues vamos a obtener el hablar con la otra persona. Así podríamos considerarlo o verlo desde este punto de vista. Para el diseño algorítmico tenemos que analizar los problemas a solucionar. Y esto pues lo vamos a hacer a partir de una serie de pasos que debemos realizar para que nos lleve a una solución. La definición del problema está dada en sí por el enunciado del problema. Aquí lo importante es que el enunciado debe ser claro y debe ser completo. Si nosotros no sabemos lo que deseamos obtener, difícilmente vamos a dar la solución adecuada al problema que se nos está presentando. Aquí les presentamos un ejemplo. Número 1, nos dice un primer enunciado del problema: realizar un programa que realice la suma. ¿La suma de qué? No nos está indicando si va a sumar edades, si va a sumar números, cuántos va a sumar. Por lo tanto, pues no vamos a poder dar un resultado adecuado. Por otro lado, veamos el siguiente enunciado, en el cual nos dice: realizar un programa que realice la suma de dos números y muestre el resultado. Aquí claramente nos está indicando que va a sumar dos números y que debe mostrar el resultado de esa operación. Por lo tanto, pues es un enunciado que sí nos dice y está completo. Como ejemplo vamos a ver el de la suma. Realizar un programa que realice la suma de dos números y muestre el resultado. ¿Cuáles son nuestros datos de entrada? ¿Cuáles son los datos que necesitamos para esta operación? Bueno, pues podemos observar que necesitamos del número 1 y del número 2. Dos números para poder realizar la operación y los vamos a alojar en estos identificadores determinados por nosotros mismos, que se llaman número 1 y número 2. Aquí hay un punto importante. Nosotros le podemos llamar A o B, número 1, número 2, N1 y N2, como nosotros guste nuestra forma de realizarlo. Nuestro proceso, pues, sería la operación de suma, donde sumamos el número 1 y número 2 y lo alojamos en este identificador o variable llamada suma. Y como resultado, pues obtenemos el valor de la operación que está alojada en este identificador llamado suma. Y aquí del lado izquierdo podemos ver el algoritmo, que es importante considerar. Este es un algoritmo cotidiano donde podemos indicar con nuestras palabras que leemos el número 1, leemos el número 2, realizamos la suma de los dos números y mostramos el resultado de la suma.